Muchas gracias. Gracias, doctor Reader, y a todos los amigos de Udiápolis, ¿sí? Eh, con una nueva iniciativa académica, una nueva propuesta académica, y bueno, es un honor empezar a dictar, ¿sí? Con ustedes, y desarrollaremos en esta clase un poco la naturaleza general, normativa, del derecho procesal laboral. ¿Sí? Para hablar un poco de nuestra metodología, personalmente a mí me gusta eh, interactuar con los alumnos. ¿Sí? Entonces, si es que alguien quiere preguntar, si es que alguien quiere conversar, puede prender los micrófonos. Reader, ¿lo tienen habilitados los micrófonos o están apagados los micrófonos? ¿Le parece, doctor, que si puedan hacer el uso de la manito, que alcen su manito y asimismo se le da pase para que puedan realizar las preguntas, crean conveniente? Y, o si no, si se sienten un poco intimidados, ¿sí? Nos pueden escribir al chat y trataremos de resolver las dudas, preguntas y consultas que podamos realizar en la clase de hoy. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces somos aproximadamente 73, unos 70 participantes. Es bastante, es más de lo que esperaba, de verdad, y me da mucha alegría trabajar con ustedes. Y bueno, primero, ya saben, pueden dejar su comentario, registrarse, incluso escribir de dónde son, para ir rompiendo el hielo. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces voy a proyectar las láminas de del curso del día de hoy, ¿sí? Para poder ir interactuando un poco y desarrollando el tema de interés o el tema que nos compete el día de hoy. ¿Sí? Eh, Me parece ya a estas alturas, ¿sí? Que se siga hablando de una nueva ley de trabajo, ¿sí? O sea, es un poco ilógico, ya por el tiempo, porque ya no es nada nuevo nueva esta ley, porque estamos hablando ya por los 2000, por el 2010, ¿no? Cuando se aprobó el proyecto y se modificó las reglas, pero creo que un tanto nuevo en cuanto a la interacción, ¿no? De la ley antigua procesal de trabajo, la 26.636, y en la actualidad, pues, hablando de la nueva ley procesal del trabajo, ¿sí? En cuanto a la 29.049.7, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dar algunos alcances, ya que tenemos toda una clase sobre proceso laboral, en todos los seminarios, cursos, que se va a ir desarrollando por Ideápolis, ¿sí? Entonces, y no solamente en laboral, sino también en penal, en civil y en otros temas, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir desarrollando este tema. Eh, Como les decía, esta ley, que ya no es tan nueva, ¿sí? Se aprobó mediante, o se designó, para comentarles un poco los antecedentes, allá por el año 2008, una comisión encargada, ¿sí? Del anteproyecto de la nueva ley procesal del trabajo, y básicamente era incluir dos elementos necesarios en cuanto al desarrollo procesal. Uno era la oralidad, ¿sí? Del cual vamos a hablar más adelante en cuanto a los principios, y el otro era un uso de las tecnologías, que podríamos decir que es la base y el pilar fundamental, ¿sí? Del ejercicio procesal de esta nueva ley de trabajo, ¿no? O simplemente voy a referir a la ley de trabajo, ¿sí? Para no ir utilizando el término nuevo. Y básicamente, en el desarrollo del derecho o del ejercicio laboral, ahora voy a hablar un poco del ejercicio laboral, tenía una naturaleza bastante garantista en relación a la tutela de derechos para aquellos que querían acceder a esta justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho laboral, y ahora para hablar un poco de la relación laboral, obviamente, creo que todos somos abogados o estudiantes de derechos, eh, tiene una naturaleza bastante interesante. ¿Por qué? Porque es bastante dispar, ¿no? A ver, me permiten un minutito, por favor, creo que voy a
Ahí está. Había un pequeño error en mi máquina, ¿sí? Muy bien. Y básicamente ustedes sabrán que en esta relación laboral, exista o no contrato, puede existir vínculos laborales, ¿sí? No se olviden que el contrato simplemente es la materialización objetiva de esa, o de seguridad jurídica de esa relación laboral. Y en mérito a ello, en esta relación laboral que existe entre trabajador y empleador, sea en el sector público o en el sector privado, existe una situación eh, dispareja, ¿no? En cuanto al ejercicio y a la protección y a la relación de derechos, por el precepto de subordinación. ¿Sí? Eso quiere decir que en la práctica, ¿sí? En el ejercicio laboral, el trabajador, ¿sí? Es la parte más débil en esta relación laboral. ¿Sí? Es la parte, por el mismo ejercicio de subordinación, por el mismo ejercicio de, de fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, el trabajador tiene, ¿sí? Una cierta limitación de sus derechos en relación al empleador. Y es más, y no solamente en la tutela, y esto se ha venido desarrollando con muchas políticas públicas. Sí, ya lo procesal sería la última ratio, el ejercicio procesal, ¿sí? Sería la última razón, sería el, la última instancia donde el trabajador va a acudir para que se pueda resolver sus conflictos, ¿sí? Porque primero, ¿sí? Podría acudir a una vía administrativa. Primera pregunta, ¿quién es el organismo nacional que se encarga de tutelar en vía administrativa los derechos de los trabajadores? A ver, vamos interactuando un poco, ¿sí? Pues, incluso en la actualidad se les ha dado potestades conciliadoras y con eso debo entender que también se le ha otorgado potestades de poder generar una función cuasi jurisdiccional a procedimientos trilaterales. A ver quién recuerda, porque y tiene bastante relación esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tutela de derechos de los trabajadores. A ver, de los 71, ¿quién me responde? Ya somos 80. ¿Sí? ¿Quién es el órgano o la entidad administrativa adscrita al Ministerio de Trabajo, al MINTRA, ¿sí? Que se encarga de la tutela y de la protección de los derechos? Excelente, Gianmarco. La SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿sí? Que tiene funciones de fiscalización, funciones de potestades sancionadoras y en la actualidad con el ejercicio de poder conciliar en el ejercicio, en sus funciones, también tendría potestades cuasi jurisdiccionales. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de la protección al trabajo o al ejercicio normativo de protección del trabajador se ha dado en base normativa tanto en lo administrativo como en lo judicial. Y en lo judicial también, ¿sí? Porque vamos a ver, por ejemplo, entre los principios eh, del ejercicio público o de la actuación eh, de los administrados, vamos a hablar principios como de la irrenunciabilidad, vamos a hablar principios como el de la igualdad, incluso el indubio pro operario, ¿sí? Que es un principio que incluso se aplica tanto en vía administrativa como en vía judicial. Ahora, y considero que la base normativa tanto en el ejercicio de fiscalización como en el ejercicio procesal o laboral propiamente, son bastante garantistas, ¿sí? Pero lo interesante es que en el Perú, a nivel, por ejemplo, Sudamérica, estamos en el penúltimo lugar, el último está Bolivia, creo que ha cambiado con el tema de la pandemia, en cuanto a garantías laborales para los trabajadores, ¿sí? O sea, es uno de los países con mayor índice de informalidad laboral. Entonces, algo no está bien. Hay normas que son garantistas. Hay normas incluso que en el 2018 o en el 2017 al MINTRA se le felicitó, la OIT felicitó al MINTRA, ¿sí?
por las políticas públicas normativas que habían sacado en relación a la protección del trabajador. Pero eso no cambiaba el hecho, el facto. Entonces, estamos ante una realidad bastante interesante. Hay buenas políticas, hay un ejercicio procesal garantista, hay un ejercicio laboral garantista, hay un ejercicio administrativo garantista, pero en la práctica no hay garantías para el trabajador, ¿sí? Con decirles que la misma administración pública, que debería tutelar, que debería ejercer, y deberían ser los primeros en resguardar las garantías del trabajador público, bueno, está más pendiente de cómo saca la vuelta de la ley. Por ejemplo, para tocar un tema chiquito, los famosos contratos de locación de servicio, ¿no? Que en el Perú creo que se ha convertido en un contrato laboral, creo, en la práctica, pese a que su naturaleza y ni por ningún no tiene laboral nada, pero que se utiliza a diestra y siniestra. Es más, con el tema de la desaparición del CAS, yo considero que en vez de formalizar el ejercicio laboral, va a desaparecer y va a generar mayor informalidad en la praxis y en los contratos administrativos, ¿no? Reader, te escuchamos. Doctor, una pregunta referente a los de locación de servicio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda, aparte de lo que es la subordinación, eh, la necesidad del mismo ejercicio del trabajo que tú realizas para la institución, pero ya teniendo un tiempo prudente de 9 meses, ya se podría desnaturalizar el contrato de locación de servicios? Dependiendo qué labor cumplas. Se debe entender, es que lo que pasa es que la interpretación y en acá existe un ejercicio interesante de la tutela por parte de los jueces, porque he tenido la oportunidad de litigar en varias partes del Perú, y los criterios de verdad de los jueces es diverso, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto CAS que después de un año se les ha otorgado derechos y se les ha generado una relación laboral, pero he tenido casos también, sí, que incluso están en la Corte Suprema, que hemos tenido 7 años trabajando en el CAS y bajo el precepto de legalidad y no de la tutela de derechos para el trabajador, ¿sí? Se declaró improcedente la petición de reconocimiento de vínculo laboral y la modificación a un régimen laboral que genera una permanencia, un contrato permanente. Entonces, Perfecto. depende. Se debe entender si es que, por ejemplo, es un 728, debería ser 3 meses, porque es el periodo de prueba. Ahora, si es un CAS, se debe entender que los CAS concluyen al año y después de eso se debe entender que es un contrato laboral estable, que genera cierta estabilidad laboral. Pero también te diré que existe mucha interpretación y mucha discusión a nivel jurídico, incluso a nivel doctrinal, incluso en relación a sentencias o a jurisprudencia. Perfecto, doctor. La doctora Susi requiere intervenir. Por favor, ¿le podríamos dar el uso de la palabra? Ok, excelente. Claro, la doctora Susi comenta, ¿no? No importa, no tiene nada que ver el tiempo, sino la primacía de la realidad. Tiene mucha razón, es uno de los criterios en cuanto a desnaturalización de contratos. Claro, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que el compañero decía cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? Y en realidad creo que más que el tiempo, lo que en primera instancia se debería evaluar es el vínculo que existe, pero en la propia realidad, ¿no? O sea, qué es lo que en hecho fáctico, como usted comentó hace un instante, qué es lo que se observa realmente. Entonces, si hay subordinación, desde el primer día entiendo que se establece el vínculo laboral, ¿no? Ahora, si estamos bajo un contrato de locación de servicio, es otro tipo de régimen, como ya algún compañero de la sesión redactado, que es un contrato civil, ¿no? Claro, es Entonces, más, no sé si esa incluso, era la pregunta que hacía el compañero anterior. gracias, doctora. Incluso para agregar y comentar un poco lo que dice la doctora, el primer elemento, es más, en la desnaturalización de contratos, si queremos hacer una relación con el de locación de servicios, existe
un ejercicio y una prestación de servicios, que es el primer elemento del contrato. En ambos casos existe, entonces podría por ahí el ejercicio de la justificación y decir, no, bueno, presta servicios, si bien el locador no recibe una remuneración, sino recibe una contraprestación a cuenta de sus servicios, pero ya por ahí se puede esconder, pero lo que no existe entre el locador y el elemento esencial de la desnaturalización de contrato, como lo dice la doctora, es la subordinación, ¿sí? Entonces lo único que tienes que acreditar es la subordinación y bien está la interpretación en relación al tiempo, aunque también es un criterio que se puede discutir a nivel jurídico, ¿sí? Muy bien, entonces salgamos un poco del tema porque nos vamos a de que no genere interrupciones en la clase. Muy bien, otro precepto, vamos a volver, que se plantea en este nuevo proceso laboral y fundamental en la estructura, es el precepto, la oralidad, ¿no? Que a la luz de la experiencia que nos trajo en cuanto al ejercicio procesal del derecho penal, sí que con las observaciones, con las críticas que se pudo realizar, de todas maneras ha dinamizado los procesos penales. Ahora, en el proceso penal, perdón, el proceso laboral, se debe entender que la oralidad es una herramienta procesal que busca un desarrollo del proceso laboral de manera más rápida, de manera más eficaz, ¿sí? Y con el objeto de que aquellos que buscan justicia, los justiciables, puedan hacer un derecho o un uso efectivo de sus, o una garantía efectiva a sus derechos sustanciales, ¿sí? Por otra parte, en cuanto al ejercicio o el desarrollo del proceso laboral, se buscaba tutelar, ¿sí? Los servicios de manera, o aquellos trabajos, ¿sí? O aquellos, aquella relación laboral, de la cual vamos a hablar más adelante, personal, formativa, cooperativista o administrativa, sean estas individuales, plurales o colectivos. Esto lo he sacado del título preliminar. Más adelante vamos a desglosar, sí, vamos a decir cuando se habla de formativo, de cooperativista, de procesos contenciosos administrativos en vía laboral, ¿sí? Y además que no se incorporó a esta competencia las prestaciones personales de servicio de carácter civil, sino que se tramitarían en los juzgados civiles, salvo aquellos que tengan connotación de desnaturalizaciones de contratos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir desarrollando. ¿Cuáles son las características principales del proceso laboral? Primero, facilita el acceso a los trabajadores y demás prestadores de servicio o a la justicia, y esto por el ejercicio de tutela judicial efectiva, ¿no? El otro, una celeridad procesal. Se debe entender que en relación al antiguo, a la antigua ley procesal laboral, ¿sí? El precepto de oralidad genera, ¿sí? Una inmediatez o una inmediación del juez de manera efectiva, ¿sí? Además, existe una concentración básicamente en la celeridad procesal. Ejemplos, en las formas alternativas de terminar los procesos laborales, conciliación, transacciones, ¿sí? Incluso otras, por ejemplo, el mismo allanamiento, el declarado de abandono, ¿sí? Que si bien no favorecen al trabajador, pero en el efecto inmediato hay una celeridad de conclusión del proceso, ¿sí? Incluso el establecimiento de plazos mínimos, que por cierto, todos los ustedes colegas que litigan saben que la praxis no es así, pero por lo menos ya en la ley procesal existe plazos establecidos más cortos, ¿sí? En relación a las actuaciones procesales que se dan. Claro, yo creo que una cosa es el elemento procesal y laboral y otra cosa es pues el ejercicio procesal en la práctica. Entonces, es una característica importante que no debemos olvidar en cuanto a los procesos, ¿sí? Muy bien, por otra parte, debemos recordar, ¿sí? Que se facilita, ¿sí? La uniformidad jurisprudencial. Entonces, es otra característica, ¿sí? De los procesos que se dan en la actualidad, ¿sí?
ya que se toma en cuenta, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información, la modernización del sistema judicial, por ejemplo, las notificaciones electrónicas, por ejemplo, las grabaciones de las audiencias, incluso en un momento se trató de hacer notificaciones por correo electrónico, después con la implementación de las casillas, se complementó, se convirtió en un elemento complementario, ¿sí? Por ejemplo, se buscó introducir, incluso en el marco de la estructura que vivimos en la actualidad, o la coyuntura que vivimos en la actualidad por la tendencia del COVID, bueno, estamos desarrollando audiencias virtuales, muchos de nosotros, cosa que puede tener sus observaciones, pero es una materialización de este ejercicio de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y por último, se busca proteger los derechos fundamentales del trabajador, que como ya bien lo expliqué, existe una relación, ¿sí? De indefensión en relación al empleador. Bueno, vamos a seguir avanzando. Medidas incluidas en la nueva ley procesal del trabajo, ¿sí? Para alcanzar los fines antes ubicados, la comisión consideró como herramientas, por ejemplo, establecer una justicia laboral omnicomprensiva, ¿sí? En la cual se buscaba ampliar las competencias en materia laboral, por ejemplo, de los juzgados de paz letrados. Más adelante creo que tenemos el tema de las competencias para ver bajo qué circunstancias son los jueces de paz letrados, y si no es conmigo, se va a desarrollar en el transcurso. De verdad es un tema que me preocupa mucho porque no sé qué pasa con mi internet, nunca he tenido ese tipo de problemas. De verdad, las disculpas del caso. Ya, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios del nuevo proceso laboral, ¿sí? Primero, hay medidas, o por ejemplo, una resolución rápida a los conflictos que no debiera exceder de los 6 meses. Ya es una característica que se ha dado en la práctica, que se ha dado en la realidad, ¿sí? Bajo el modelo procesal, pero que muy poco se está cumpliendo, ¿no? Hay procesos laborales y en la praxis que de verdad están demorando bastante, ¿sí? Ya sean por un ejercicio deficiente del sistema judicial, ya sea por un ejercicio deficiente en el ejercicio probatorio de las partes, o por la poca, o por el desinterés de las partes, o por las argucias procesales que se puedan generar, pero no se está generando una garantía en relación al cumplimiento de esto. Se debió entender que un proceso laboral no debía durar más de 6 meses, pero en la práctica no se está dando. Además,
era un acceso de justicia, sobre todo a los trabajadores de menores recursos. Por otra parte, el procedimiento es sencillo y de fácil entendimiento. Sí, los que tenemos un poco de experiencia en el proceso laboral, no tiene una complejidad grande, ¿sí? En cuanto al proceso, es bastante entendible, por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de plazos, en relación a la audiencia de conciliación, a los debates, ¿sí? Incluso se debe entender que todo el proceso el único ejercicio de la oralidad que se da dentro del proceso puede ser en la audiencia de conciliación o en los debates, ¿no? Y por otra parte, la unificación jurisprudencial, es cierto, más adelante cuando hablemos de los principios vamos a entender que sí existe un criterio, y esto es algo que se ha trabajado bastante en relación a las Cortes de Justicia Laboral, al ejercicio laboral, sí que se está estandarizando bastante y se está modificando bastante criterios jurisprudenciales, ¿sí? Y vamos a dar un visto en el transcurso de esta clase de los preceptos jurisprudenciales, por ejemplo, en cuanto a principios, se han unificado en relación a la ley y en cuanto a otras interpretaciones incluso del TC, ¿sí? Y se vuelve a reiterar el tema de la utilización de la tecnología y la informática. Muy bien. Otro criterio que se ha establecido en cuanto al proceso o al ejercicio procesal, ¿sí? Es la defensa de oficio, ya que en la actualidad también el Ministerio de Justicia, a cargo de los defensores de oficio, brindan este servicio de defensa de oficio gratuito a aquellos trabajadores de escasos recursos económicos. Incluso en la práctica, ya creo que en Lima, en ciudades como Arequipa, a ver si alguien es arequipeño o trujillano, porque en Trujillo lo vi, se han creado defensas o despachos de defensa pública de oficio, ¿sí? Especializadas en derecho laboral, por la gran demanda que existe en estas ciudades, ¿no? En Lima estoy seguro que sí, porque he visto algunos casos, incluso he trabajado con algunos colegas que se encargan de la defensa jurídica especializada en derecho laboral, ¿sí? O en el tema laboral. Incluso existe un precepto de protección, ¿sí? Por ejemplo, a favor de las madres gestantes, del menor de edad, de las personas con discapacidad, ¿sí? Y esto en especial atención en cuanto a la defensa y a la tutela jurídica de sus derechos. A ver, seguimos avanzando. La prevalencia de la oralidad, que también, por cierto, es una característica principal, incluso es un principio del nuevo proceso laboral, ¿sí? Básicamente y sustancialmente dentro del proceso laboral, este precepto de oralidad, ¿sí? Se va a dar en los debates, se va a dar, por ejemplo, en las audiencias de, de conciliación, si bien los abogados deben entenderse que no tenemos una injerencia directa en las decisiones de conciliación de los trabajadores y que cautela, y quien asume esa característica de conciliador es el juez, incluso es el que preside, pero, por ejemplo, la oralidad en cuanto a estas audiencias, incluso en la audiencia de conciliación y en los debates, el juez es bastante incisivo. ¿Por qué? Porque aparte de la participación, ¿sí? De las partes, se puede, por ejemplo, el juez puede interrogar a los abogados, puede interrogar a las partes, puede interrogar a los terceros participantes en cualquier momento, y es una facultad que se le otorga al juez durante todo el proceso laboral, ¿sí? Además, la oralidad se puede concebir también en las actuaciones que se registran en audio, en video, en algunos momentos, ¿sí? Y además, a fin de garantizar, por ejemplo, la fidelidad, la conservación y la reproducción del contenido que queda grabado, ¿no? Esto para dar una garantía jurídica, ¿sí? A las partes y en relación a la congruencia a la decisión final de los magistrados, ¿no? Por otra parte, existe una ponderación, por ejemplo, ese precepto de conocimiento general, de verdad material, ¿sí? Ese precepto que busca que el juez sea un juez omnicomprensivo, es decir,
conozca, en mérito al ejercicio probatorio, ¿sí? Del cual vamos a hablar también en un momento, la naturaleza de fondo, ¿sí? De lo peticionado por el administrado. Es interesante porque en estadísticas, ¿sí? Vi las últimas estadísticas antes de la pandemia, en el 2019 o 18, si no me recuerdo. Las estadísticas eran bastante variables en relación a los últimos años, cómo se ha venido desarrollando, porque se ha generado una tendencia garantista para el trabajador. Ahora la discusión es que si de verdad las decisiones, ¿sí? Que toman los juzgados son de verdad garantistas y no se están afectando derechos de terceros y derechos públicos, ¿sí? En mi experiencia, hasta la fecha soy procurador de una entidad pública, ¿sí? Y bueno, cuando vienen demandas procesales, es un tema bastante interesante porque, o sea, no es que el procurador sea malo, no es que los procuradores no sepan defender, sino es que es un proceso con garantías o bastantes garantías para el administrado, para el trabajador, ¿sí? Entonces, y dicen, ¿por qué los procesos laborales? Es más, en los informes que hace la Procuraduría de la Nación, ¿sí? Que es el órgano rector, básicamente casi el 80-85% de los procesos laborales, a diferencia de otros, son perdidos por las entidades públicas, ¿sí? Mal para las entidades, tal vez bien para los trabajadores en cuanto al ejercicio garantista de sus derechos, pero es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una preeminencia, ¿sí? De una verdad material y un ejercicio garantista, lo vuelvo a reiterar, en relación a los derechos y eh, beneficios que goza todo trabajador. Rider, una consulta, ¿se me escucha, por favor? Porque creo que veo un comentario que no se me está escuchando. Sí, doctor, se le está escuchando. Quizá el estudiante está desactivado su audio. En el momento de la mano izquierda donde hay un lapicito, ahí tiene que activarlo. Ah, ok, El doctor Fabio hace mención que sí le escucha también. ok, excelente. Listo, muchas gracias. Listo, seguimos avanzando. Doctor, ¿Sí? disculpe, los estudiantes que quieran preguntar, que por favor alcen su manito y le pueda activar el audio. Listo, excelente, no hay ningún problema. Gracias, gracias Fabio, gracias Yulisa, Ciro, Luz Santiago, muchas gracias. Sí se escucha, entonces debe ser del amigo que está preguntando. Muy bien, seguimos avanzando. Otra característica es el sistema de notificaciones electrónicas, ¿no? Que se opta por un sistema de notificación preferentemente electrónico, ¿sí? Salvo cuando se trate de resoluciones primero, cuando se contenga el traslado de la demanda. Entonces, hay ciertos casos en los cuales el traslado de la demanda también te hacen llegar mediante vía electrónica, pero por este precepto se debe entender que el cómputo y el plazo para contestar, ¿sí? Es después del traslado de la demanda de manera física, o cuando, por ejemplo, se admite a un tercero que tiene interés, o para ejercer, ¿sí? Una medida cautelar, o ante la solicitud y la petición de una medida cautelar. Y además, o cuando se emite la sentencia, ¿no? Para ejercer el derecho de impugnación o el ejercicio de impugnación, ¿sí? Todos estos se tienen que notificar mediante cédula, ¿sí? Mediante cédula de manera física. Entonces, no se olviden, ¿eh? Clave para aquellos que litigan en procesal. O sea, traslado de la demanda, admisión de un tercero, medidas cautelares y la sentencia para ejercer ejercicio o el derecho a impugnación, ¿sí? Tienen que ser notificados de manera física o mediante cédula. Listo, seguimos avanzando. Otra característica interesante en relación a los vacíos que existían en la antigua ley, ¿sí? Y es sobre la capacidad de comparecer de los sindicatos. ¿Cómo es este tema?
Primero, los sindicatos, ¿sí? Pueden comparecer en relación a la defensa de sus dirigentes o de sus afiliados sin tener un poder de representación. Basta con acreditar, ¿sí?, la vinculación del sindicato en relación al trabajador. Es decir, ojo, no se da la figura de un tercero interesado. O sea, no es, por ejemplo, en los casos que se dan de tercerización de servicios o tercerizaciones laborales, en acá puede haber un tercero interesado, ¿sí? O se da, por ejemplo, cuando hay pretensiones conexas, por ejemplo, en casos de indemnización por lesiones al trabajador o por muerte del trabajador, están terceros interesados la familia, ¿sí? O a veces la misma entidad, dependiendo las circunstancias, ¿sí? Pero en este caso, el sindicato, ojo, el sindicato no entra como un tercero interesado, ¿sí? Sino es parte del proceso. ¿Para qué? Para que aporte pruebas, para que ejerza, por ejemplo, una seguridad a los actos procesales, pueden comparecer con sus abogados, ¿sí? Porque hay sindicatos grandes en el Perú que tienen de verdad un ejército de abogados, ¿sí? Y además, partiendo de la idea, ¿no?, que los sindicatos son sujetos colectivos, personas jurídicas, conformados por los trabajadores vinculados para prestar determinados servicios en una empresa o en una entidad pública, ¿sí? Entonces, para este caso, pueden ejercer durante o pueden comparecer, ¿sí?, los sindicatos en relación a la defensa de los trabajadores. Incluso, un sindicato, les comento, puede iniciar un proceso laboral a título de uno de los trabajadores. Quien demanda es el sindicato a representación de los derechos afectados de uno de sus afiliados. Una característica bastante interesante en el nuevo modelo procesal que tenemos, ¿sí? Y básicamente no requiere, como les decía, una representación, un poder notarial, un poder inscrito a registros, sino simplemente basta por actuar y acreditar la representación del mismo, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad o asesoran sindicatos, yo tengo varios colegas que son bastante dedicados y están bastante relacionados al derecho laboral, ¿sí? Incluso derecho laboral colectivo, entonces asumen la defensa de los trabajadores mediante los sindicatos, incluso una forma de gestión empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajador se debe entender que busca cierta garantía jurídica, cierta garantía en cuanto a sus derechos inherentes de esta relación laboral cuando se afilia a un sindicato. Por eso es que en el Perú existe un ejercicio bastante proteccionista para los sindicatos, ¿sí? Y vuelves a la misma lógica, tanto en lo administrativo como en lo judicial. Incluso una de las multas, si hablamos un poco de comentarles, en el ejercicio de la SUNAFIL, es el impedimento o la negación a la conformación de sindicatos. Es una de las sanciones, ¿sí? Del derecho laboral actual. Muy bien. Otra característica, inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa. O sea, no se requiere, por ejemplo, agotar la vía administrativa. Ustedes saben que para ir a procesos contenciosos administrativos, si en este caso vamos a ir a procesos contenciosos administrativos laborales, se va al juzgado laboral, ojo, eso es algo interesante, ¿sí? Vamos a poner un caso, impugnación de decisiones en última instancia del servir, ¿sí? Y ese es un tema que ha generado bastante debate porque a todos los administrados, yo trabajo en la administración pública, exigen como requisito previo para ir a vía judicial o a tutela efectiva, ¿sí?, que se agote la vía administrativa. Pero en este caso no es la situación para nuestro ejercicio procesal, porque no existe
o no, no es que no exista, no es una contradicción, y esto se justifica en la tutela del trabajador, agotar la vía administrativa para ir a un contencioso administrativo por las decisiones de las entidades públicas. Solamente en aquellos que tienen naturaleza laboral administrativa, ¿sí? Salvo, ¿sí?, en aquellos que se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o un tribunal específico. Eso es la excepción, el pero, el antes. Por ejemplo, la impugnación de aquellas decisiones de procedimientos de los PAD, ¿no? Procedimientos administrativos disciplinarios. Ya, esto bajo esta condición, no, pues, la entidad pública, no se me sanciona con destitución, ya que a veces es muy común y su práctica es muy irresponsable en el ejercicio público. Yo mismo soy consciente de ello. Sí, pero, todo tiene un pero, ¿sí? No se puede sindicar, no se puede establecer, ¿sí?, que tendrá que recurrirse, ¿sí? Se deberá recurrir a una tutela, ¿sí? Y se tendrá que agotar la vía administrativa, por ejemplo, para estos casos donde se ha establecido un tribunal, porque ustedes sabrán que estos recursos de impugnación que se dan, o sea, recursos de impugnación administrativo, es decir, apelación en vía administrativa para sanciones administrativas como la destitución o la suspensión, se van al Tribunal del Servicio Civil y no lo resuelve el superior jerárquico en vía administrativa. Entonces, en este caso, ¿sí?, tendremos que agotar, sí, la vía administrativa porque hay un tribunal específico que resuelva, ¿sí? Yo considero incluso que estuve haciendo el seguimiento, a ver si alguien por ahí ya tiene un dato exacto, porque yo le estuve haciendo seguimiento hasta marzo, porque estuve dictando un curso de fiscalización laboral, que estaba en proceso de implementación, el tribunal de la SUNAFIN, no sé si a la actualidad, sí, ya estará implementado. Creo que no todavía. Sí, a ver si alguien por ahí comenta si hay en algún distrito o en alguna intendencia del Perú ya han implementado el tribunal. Sí, o perdón, en Lima, ¿no? Entonces, es una de las situaciones. ¿Por qué? Porque considero que el contencioso administrativo que van a hacer de este tribunal también va a tener esta característica de agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué? Porque se debe entender que el tribunal es un órgano autónomo en relación a las decisiones, pero el recurso ante el tribunal, para este caso de la SUNAFIL, el recurso que se va a plantear es el recurso de revisión, ¿sí? Entonces, en acá todavía hay algo interesante, ¿no? Porque existe la apelación, entonces va a existir para, por ejemplo, para faltas muy graves, se va a ir al tribunal de la SUNAFIL. Entonces, yo considero que va a haber, exigir esta excepción, ¿no?, de agotamiento de la vía para sancionadores, ¿no?, de esta característica. A ver. Listo, ¿no? A ti, Juana, gracias. A ver, vamos a seguir avanzando. Ya, entonces creo que ha quedado claro el tema de la vía administrativa, ¿sí? Porque a veces como no tenemos mucha relación a veces con el tema administrativo, ¿sí? Entonces a veces existen ciertos vacíos para entender, por eso quería detenerme un poco a esta característica. Por ejemplo, tú podrías ir a agotamiento de la vía administrativa o podrías aplicar este precepto procesal, por ejemplo, por ejemplo, con el reconocimiento del vínculo laboral, ¿sí? O sea, puedes iniciar un proceso de desnaturalización de contratos, o más que desnaturalización, el reconocimiento del vínculo laboral dentro de la entidad, mediante procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, si te deniegan en primera instancia, se podría impugnar de frente, partiendo de este principio de inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, Wilson Sánchez Rodas nos pregunta, ¿por qué los procuradores del Ministerio de Educación plantean apelaciones cuando hay una decisión de cosa juzgada? Wilson, a ver, explícame tu pregunta con un ejemplo, si puedes prender tu micrófono, cosa que nos ayudas porque no te entiendo mucho
la pregunta, ¿no? Si te refieres a la primera instancia, pues, a ver, Ya, Wilson, doctor. Sí, doctor, gracias. ¿Cómo excelente, están? ¿no? Esa es la idea. Mire, doctor, lo que pasa es que yo estoy llevando un caso de preparación de clase del 30% de un grupo de docentes. ¿Ya? Ya nos ha dado la razón en primera instancia, en segunda instancia, ¿Ya? pero el momento de solicitar la liquidación nos sale un monto X. Y el procurador público en todos los casos de preparación de clases, presenta una apelación diciendo que ese no es el monto, que el monto es de acuerdo a un decreto supremo 051, 91, otorgado por el presidente Fujimori, cuando el magisterio tiene una norma específica que se le llama la ley del profesorado. Entonces, considero que esa es una apelación maliciosa, dilatoria, con el fin de eludir la responsabilidad de que el Estado pague verdaderamente una deuda, porque ya tenemos una decisión de cosa juzgada. ¿O cómo se puede considerar esa actitud? Mínimamente maliciosa. Dudo mucho que se impugne la decisión o tal vez, o sea, porque si ya agotaste la vía y es una cosa juzgada, mm, denegarán pues la petición de apelación porque, salvo que lo lleven a casación, ¿no? No creo que planteen pues apelación ante una decisión en segunda instancia, porque primero la característica procedimental es mal llevada. Posiblemente, tal vez, puedan plantear un recurso de casación, ¿sí? Pero bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, bueno, No, doctor, no se trata, han presentado una apelación y el juez le otorga, o la observación al monto, el monto X, y ellos dicen, no, el monto no es 100,000, por decir, el monto es 2,000, pero cuando ya hay dice, páguese de acuerdo a esta ley y de acuerdo a esta ley. Ellos siguen insistiendo con los mismos argumentos de la primera instancia y la segunda instancia. Considero mínimamente que es malicioso eso, claro, o sea, mínimamente. nada que ver, o sea, de verdad me sorprende con lo que me estás planteando, porque de verdad no hay, o sea, no entendería el contexto. A ver si por interno conversamos y me dejas el argumento de los procuradores. O sea, de verdad me parece interesante que un procurador, o sea, pueda plantear, ¿sí?, un recurso de apelación, ¿sí? Podría ser una nulidad tal vez, pero No. de verdad, me sorprende que un procurador pueda plantear un recurso de casación ante una decisión final, con cosa Sí. juzgada. Aunque yo lo entiendo, como profesional lo entiendo que es una maniobra dilatoria. Yo sé que no le van a dar la razón, pero Ah, no, simplemente lo entiendo. pero ahí no es nada de profesional y no estamos hablando de proceso. O Sí, sea, ya pero esa es la estamos hablando. actitud. Le hablo de una práctica, en todo caso. Según me ha dicho, me han comentado otros colegas de que, bueno, es una decisión del Ministerio de Educación para que dilaten el proceso. Dilate, aunque sabe que no va a ganar, pero la intención es dilatar y eludir la responsabilidad económica que tiene el Estado con un grupo de profesores. Bueno, lo entiendo de ese modo, porque no habría otra justificación. Claro, lógico, igual lo van a denegar, pero ya no es una práctica, incluso las prácticas son llevadas, ¿sí? Y son sancionadas en el ejercicio en el ejercicio disciplinario de un procurador. Es más, puedes denunciarlo a su órgano de control, O al ¿sí? colegio de No, abogados. los procuradores tienen un órgano de control disciplinario, no recuerdo el nombre ahora, ¿sí? Claro. Pero revisa la ley de los procuradores y ellos tienen procedimientos disciplinarios especiales, ¿sí? Y puedes denunciarlo por malas prácticas procesales, es un tipo, ¿sí? Muy bien, doctor. Consejo. Comprendido. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. No, no, a ti, gracias. De verdad, sorprendido. Creo que a muchos colegas, tal vez acá también. No, es como política de Estado, lo toman ellos. No, ¿qué política? La política es garantizar el ejercicio y la defensa del Estado, ya está bien, pero plantear un recurso que lo único que hace es dilatar, ni siquiera dilatar, porque no vas a dilatar nada. En la práctica, una vez que sea sentenciado en última instancia y sea cosa firme y ejecutoriada, la entidad va a tener que cumplir. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema en estos, comentando este tema que nos plantea nuestro colega?
es que existe una gran contradicción en relación a los preceptos que emite el Poder Judicial y al cumplimiento que se da en vía administrativa, porque el Poder Judicial dirá lo que sea, pero en vía administrativa te dice, señor, yo no puedo sacar más del 5% para pago de, de- del presupuesto público para pago de sentencias judiciales. Lo denuncian al titular de la entidad, pero dice, señor, es la ley de presupuesto. Y acá existe otra situación de indefensión para el trabajador. Muy bien, gané mi proceso, me pasé 2, 3 años en vía judicial para que me paguen mis remuneraciones y nunca me terminan de pagar mis vacaciones, a veces no pagadas, a veces la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un tema que incluso he estado preparando un artículo, ¿sí? Que tal vez lo publique más adelante, sobre esa situación, la incongruencia que existe entre la decisión judicial, ¿sí? Y el procedimiento, o diré el ejercicio ejecutivo de las entidades públicas para el cumplimiento de las sentencias judiciales. Bueno, es un comentario. Bien, doctor. A ver, seguimos avanzando. Siguiente. Existe una valoración de la conducta procesal de las partes, ¿sí? Es interesante porque el juez puede extraer conclusiones, ¿sí? Y en acá, o en esta situación, creo que es una norma que necesita necesita cierta complementación en cuanto a su actuación, ¿no? Ya que la actuación probatoria, ¿sí? Que obstaculiza o se desarrolla por una de las partes, ¿sí? Eh, puede ser tomado, ¿sí? Como una presunción iure de iure en la aplicación de la sentencia. Sí, creo que esa sentencia lo tengo por ahí, lo voy a compartir como material accesorio que un juez del Santa, creo, respondió y me dijo pues que la actividad maliciosa, en ese caso, como les comento, yo era procurador, de no entregar las planillas completas, era una interpretación, una actuación maliciosa por parte de la entidad pública, de la cual no había ninguna actuación maliciosa, simplemente no estábamos y no teníamos esa información porque pertenecía al periodo anterior. Les hablo de una municipalidad, ¿sí? Pero bueno, es un criterio procesal también. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de la carga de la prueba, ¿sí? Porque la carga de la prueba en este nuevo modelo procesal, ¿sí? Tiene una naturaleza bastante interesante. ¿Por qué? Porque la prueba, ¿sí? Se pueden oficiar pruebas para que el empleador, ¿sí? Otorgue los medios probatorios. Es decir, yo en mi ejercicio de defensa jurídica, ¿sí? Como trabajador puedo decir, señor juez, por favor solicite como medio probatorio 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero que lo tiene el trabajador o que lo puede registrar en las planillas del Servir o en los registros de la SUNAT, y el juez puede valorar esa conducta procesal. Pero bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? O sea, por eso es que el elemento probatorio en el proceso laboral no genera mucha chamba a los abogados, ¿no? Por eso es que en la actualidad hay muchos trabajadores que de verdad, perdón, muchos abogados que se están especializando en el tema laboral. Claro, ¿para qué voy a solicitar a la entidad, al empleador que me otorgue los medios de prueba si el mismo juez lo puede oficiar? ¿Sí? Señor juez, por favor, oficie esas pruebas para ver que de esa manera estoy garantizando y estoy probando lo que estoy peticionando. Más o menos es la lógica del proceso laboral, ¿sí? Acá está, justo. Incluso, a lo que decía en el tema de la carga probatoria, por ejemplo, existe una presunción iure de iure, ¿sí? Que existe un vínculo laboral a plazo indeterminado, por ejemplo, en el tema de prestación de servicios y el pago de retribuciones, salvo por el contrario. Eso quiere decir,
¿sí? Que si es que alguien dice, yo soy trabajador de tal empresa, de tal entidad pública, bueno, a primera vista, ¿sí? Se debe entender que este señor está diciendo la verdad, con los escasos o insuficientes medios probatorios. Y esto es un tema que personalmente, de verdad, tiene una connotación, creo que, si bien bastante garantista para el trabajador, pero también que genera ciertos conflictos, incluso desbalances a los empleadores. O sea, no me estoy inventando este tema, ¿sí? Puesto que por ese mismo sentido de informalidad que existe en el Perú, que creo que ahora en la pandemia ha llegado hasta el 85%, claro, ni el propio empleador tiene pues los registros de la acreditación de los medios probatorios, o sea, se han emitido sentencias judiciales, ojo, sentencias judiciales con esta presunción, ¿sí? O sea, por una parte, el trabajador que dice, yo he sido trabajador, ¿sí? He tenido un vínculo laboral, y el otro, por otra parte, el empleador que dice, pues, no tiene vínculo laboral, no se le debe ningún pago de remuneraciones, pero tampoco tengo ningún elemento para acreditar, o tengo escasos elementos para probar, y en mérito eso se ha resuelto, ¿sí? Entonces, una característica importante y una regla importante del nuevo proceso, del nuevo modelo de procesal laboral, ¿sí? Bueno, por otra parte, es importante entender esta test de disponibilidad de derechos, o incluso van a entender esta test en otros autores, ¿sí? Lo llaman test de irrenunciabilidad de derechos, otros lo llaman test de ponderación de derechos, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del autor, ¿sí? Que define esta test en cuanto al ejercicio procesal laboral, ¿sí? Que nos dice que para que la conciliación, ¿sí? Para, para que la conciliación y la transacción tenga efectos de dar por concluido el proceso, deben superar el test. Es decir, ustedes saben que tanto la conciliación como la transacción parte del principio de buena fe procesal, ¿sí? En beneficio de los trabajadores, ¿sí? Y dicho acuerdo versa sobre derechos nacidos que tengan disponibilidad, porque hay ciertos derechos que son indisponibles, no se pueden, ¿sí? Disponer, ¿no? Incluso es un principio del derecho laboral, ¿no? La irrenunciabilidad de los derechos, ¿sí? Que básicamente hay ciertos derechos del trabajador que no se pueden renunciar, por ejemplo, al salario mínimo, al jornado de trabajo, a las vacaciones. O sea, yo, señor, no puedo decir en mérito a una conciliación, y esto es algo que pasa no solamente en el Poder Judicial. Yo creo que en el Poder Judicial muy cosa porque tenemos a un juez, ¿sí? Que vela y hace este filtro del test de la disponibilidad de derechos. Pero sí pasa mucho, por ejemplo, en los acuerdos que se daban en el Mintra, ¿no? O en las direcciones de trabajo. O sea, había, ¿sí? Acuerdos laborales, ¿sí? En la cual el señor se le debía, digamos, 10 meses de remuneración, y ya pues porque la empresa no tuvo dinero o se está sujeto a ciertas situaciones, dice, no, ya no me paguen los 10 sueldos y páguenme los 5 sueldos. Entonces me dirán, pues doctor, la teoría de la voluntad de las partes. Sí, pues, pero tenemos un principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿sí? Entonces, no se pueden disponer y no se pueden acordar, ¿sí? Aquellos que vulneran, ¿sí? Los derechos inherentes al trabajador. Por otra parte, estos tienen que ser adoptados por el titular de derecho. Por eso es que cuando ustedes entran a las audiencias de conciliación, los jueces, básicamente el abogado está callado, ¿no? Salvo que el señor, el patrocinado, el trabajador te diga, o el empleador, si tiene la oportunidad de defender al empleador, ¿sí? Te dice, quiero consultar con mi abogado.
Incluso hay jueces más estrictos que te dicen, cuando el abogado empieza a hablar y empieza con toda la verborrea que por cierto muchos colegas son expertos en ello, ¿sí? Pero el juez te dice, señor, la audiencia de conciliación es para los trabajadores o para las partes. Y por último hace su test, ¿no? Y le pregunta, señor trabajador, ¿usted está seguro del acuerdo? Diga sí o no. Sí. ¿Usted, señor empleador, está de acuerdo con el tema de la conciliación o del acuerdo? Sí. Listo. ¿Sí? Y además, debe haber participado, o sea, para que se dé ese tipo de acuerdos, el abogado del prestador de servicios, así como de la parte demandada, ¿sí? Entonces, esto es importante y es el test de disponibilidad de derechos, ¿sí? Que es parte también como una nueva mención dentro del nuevo modelo procesal laboral, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Porque me preocupa cuando los alumnos están callados. O una de dos es que me estoy dejando entender muy bien o es que no me están entendiendo nada. Sí, a ver, ¿alguna duda, consulta? ¿Hasta acá? Doctor, la otra Juana bueno, escribía diciendo que muy buena ponencia. Allá, no. Me pregunta que exista preguntas. Después, al final de la clase ya pondrán ustedes. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿No hay preguntas? Seguimos avanzando. La confianza del caso. O tal vez algún comentario, alguna situación que ustedes han vivido en la litigación, o tal vez como trabajadores, o alguien tal vez no tiene un vínculo laboral, pero está interesado en saber. Vamos, con confianza, lo importante es aprender. Incluso si hay una opinión, el derecho es divergente, ¿no? Puede haber opiniones contrarias en relación a los criterios. El derecho no tiene un criterio estandarizado. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, a ver, creo que por ahí hay una pregunta. Ciro nos pregunta, en suma, ¿el derecho a las vacaciones es negociable? No, Ciro, es un derecho inherente a la relación y a los derechos del trabajador. O sea, tú no puedes negociar que no se me paguen, por ejemplo, las vacaciones no gozadas, ¿sí? O que se me reduzcan el goce de vacaciones, ¿sí? O sea, un trabajador, por eso es que existe mucha relación y un ejercicio ilegítimo de esa subordinación de la relación laboral, ¿sí? O sea, no estoy de acuerdo del todo. ¿Por qué? Porque eso ha generado, o sea, aprovecharse de la necesidad de los trabajadores en relación al empleador, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque he visto casos que dicen, pues ya muy bien, te voy a pagar tus vacaciones, pero no te voy a renovar el contrato. Son situaciones que se dan o que de alguna forma amedrentan o intimidan, ¿sí? Al trabajador. No es un derecho disponible, ¿sí? En cuanto a la negociación, Ciro. No se puede negociar. ¿Sí? No puedes decir, pues señor, yo renuncio a esto. Fanny, buenas noches. A ver, Edwin nos dice, ¿cuáles son los derechos de disponibilidad del trabajador? Aquí, por ejemplo, derechos conexos, Edwin. O sea, por ejemplo, tú no, lo que podrías decir, señor, yo te debo 10 meses de remuneración, voy a justificar, no sé, pues en la pandemia, en la quiebra de la empresa, en el mal manejo, ya. Pero, ¿qué podrías negociar? Por ejemplo, situaciones conexas, los plazos en los que se dan a pagar. Eso podrías negociar si en una audiencia de conciliación, ¿sí? ¿Qué podrías negociar? Otro tema conexo, la indemnización. O sea, señor, bueno, por ejemplo, es muy común en el tema eh, de lesiones, ¿sí? Por omisiones a veces, al tema de la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema bastante boga, ¿sí? En la actualidad, incluso más en el marco de la pandemia. Pero, por ejemplo, tú no puedes negociar, ¿sí? Perdón, podrías negociar, ¿sí? El monto de la indemnización por los daños, ¿sí? O por las lesiones del trabajador.
pero no puedes negociar aquellos que nacen de la relación laboral, beneficios, CTS, aguinaldo, es decir, compensaciones, o sea, todos aquellos que nacen de la relación laboral o que son derechos fundamentales, no son negocio, o sea, no se puede negociar, ¿sí? Por ejemplo, discriminación, o sea, es imposible, pues, vas a tener un trato discriminatorio, pero vas a trabajar, o sea, no, no parte de esa naturaleza, sino aquellos que son en relación a sobre todo situaciones conexas, ¿no? O sea, montos, plazos, entonces esos sí son negociables. Es más, en la esencia del proceso laboral de conciliación, los jueces no te discuten si es que te pertenece o no el derecho, sino el ejercicio de cómo vas a cumplir esa obligación. Básicamente en eso se ha convertido la audiencia de conciliación. ¿Sí? Muy bien, entonces... Ciro nos dice, en el decreto legislativo 276, régimen de la carrera administrativa, ¿no? Si acumulas más de 2 años, indica que se pierde el uso de vacaciones. No, no se pierde el uso de vacaciones. Lo que pierdes es que el máximo, o sea, es un tema bastante interesante, gracias Ciro. Justo más tarde tengo una clase de Derecho Laboral y es una situación bastante interesante. Porque el primer criterio es que en el 276, ¿sí? O sea, ahí viene el desequilibrio en relación, ¿sí? Por ejemplo, a los beneficios laborales de los trabajadores, mientras que el 728, si tú no gozas vacaciones, tienes derecho a la triple vacacional, ¿no? Una por las vacaciones no gozadas, otra por la indemnización, y la otra era por ya me olvidé, pero son tres vacaciones, ¿sí? O sea, 3 pagos de 3 remuneraciones. Pero mientras que un 276 se le paga una remuneración y máximo 2 años, ¿sí? O sea, solamente te podríamos pagar, por ejemplo, en el servicio público hay trabajadores que tienen 10 años que no han gozado vacaciones, 276. Pero el Estado dice, solamente, señor, el mérito a los 276 te voy a pagar de 2 años. Y cuando te desvincules, ¿sí? Cuando te desvincules, ¿sí? De la entidad. O sea, cuando se termine la relación laboral, es en ese momento, y es tanto para el 276 como para el 728, solamente se puede pagar esa triple vacacional cuando se desvincule. ¿Sí? Es decir, cuando ceses, cuando tal vez por sanción o por algunas causales previstas en la ley. Teodosia, has levantado la mano, te escuchamos. A ver, la doctora Teodosia ha levantado la mano. A ver, Reader, si le habilitas el micrófono. Listo, doctor. Le habilité el micrófono. Ok, gracias. Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, pero también soy profesional de salud. En el caso del sector salud, nosotros, bueno, yo soy personal nombrado, pero si bien es cierto, hacemos una jornada laboral de 6 horas por personal asistencial. Trabajamos de lunes a sábado, solamente descansamos los días domingos. Pero el MINSA en casi todo el tiempo solicita las horas extras que nunca se nos reconocen, ¿no? Siempre trabajamos de tarde o extendemos el horario. Como bien dice el dicho en salud, pues tenemos hora de ingreso y no hora de salida. En ese caso, ¿cómo se puede proceder, por ejemplo, para poder reclamar esas horas extras? Muchas veces nos llaman incluso los domingos a trabajar, y eso no es, siempre ha sido mi duda eso, si no está contemplado dentro de la ley laboral, ese aspecto del Ministerio de Salud de los trabajadores del sector salud. Eso sería mi interrogante, doctor. Doctora, ¿en qué régimen laboral estás? Estoy en el 1125, creo, el último que ha salido con la ley Servir. 1125. 1121, 1125. ¿Es la ley del personal asistencial de salud? Sí, ¿no? Sí, del personal asistencial de salud. Pero
mira, no es mi especialización, pero he podido llevar algunos casos, pero nada que ver, o sea, es un abuso, es un uso abusivo por parte de la entidad. O sea, se debe entender que tú tienes garantías, ¿sí? Eh, tú tienes garantías laborales, ¿sí? A los horarios de trabajo. Incluso en el tema de salud, tienen el tema y existe una cierta flexibilidad de acuerdo a su ley por el tema de los acuerdos colectivos, ¿no? O sea, a veces trabajan 24 horas o a veces trabajan, creo, en horarios de 12 horas y tienen 3 días de descanso. Pero básicamente lo que están haciendo es sujeto a denuncia, ¿no? Puedes presentar denuncias ante la SUNAFIL, o si es que te lo denega la SUNAFIL, puedes denunciar ante el SERVIR, ¿no? Porque el SERVIR también en los regímenes especiales asume cierta funcionabilidad, ¿sí? Entonces, no, nada que ver, o sea, no puede haber un uso abusivo, porque las garantías fundamentales es para todos los regímenes laborales. Si bien existe cierta independencia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Javier nos dice, doctor, ¿cómo se puede hacer el cálculo sobre 12 horas de trabajo por día, ¿sí? Por 15 días y 12 horas de trabajo por noche? Eh, eh, Primero, ¿bajo qué contexto alguien trabaja 12 horas? Debo entender que existe el reconocimiento de horas extras. Además, los trabajos de horas o de trabajos de noche también tienen una connotación en cuanto a la compensación, ¿sí? Al pago. O sea, no es lo mismo trabajar en el día que trabajar en la noche, ¿sí? Entonces, mucho va a depender del contexto, Javier, va a depender del contrato. ¿Sí? O sea, porque tiene que existir cierta ponderación, por ejemplo, por el tema de las horas extras. Ya, Javier, no quiero salir del tema procesal porque nos estamos metiendo más al tema laboral, ¿sí? Pero al final les dejo mi número si quieren y de manera detallada vemos sus casos. Incluso yo tengo ahí una fórmula que desarrollamos hace un tiempo con unos amigos laboralistas, ¿sí? Que básicamente ponías las horas extras, bajo una fórmula y te botaba cuánto era el monto. ¿Sí? Que personalmente yo no soy muy malo en matemáticas, pero me ha servido mucho en la práctica para poder presentar mis demandas laborales, ¿sí? Lady nos dice, el descanso vacacional adquirido, ¿sí? Claro, gracias Lady, porque Lady nos dice es el descanso vacacional no adquirido, el descanso no gozado y la indemnización. Esas son las tres los tres pagos que se hacía para las 728. Gracias Lady. El otro es Marcos Villalobos Pérez, nos dice el 276 está regulado administrativamente por el decreto 1153. Bueno, es un comentario que nos hace nuestro amigo Marcos, ¿no? Porque creo que el 1153 regula, ¿no? El tema de las compensaciones para el personal de salud, ¿no? Sí que es otro tema bastante interesante. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las materias, sí? Gracias Marcos por la consulta, ¿sí? Por el comentario. Listo, seguimos avanzando. ¿Cómo es este tema de qué materias, ¿sí? Pueden ser llevadas a vía judicial, no en procesos laborales? No voy a hablar de las competencias, sino de las materias que pueden ser llevadas a vías judiciales, porque el tema de la competencia es un tema que va a depender de la territorialidad, va a depender de la cuantía, incluso de los derechos que se van a llevar a discutir, y creo que tienen una clase específica para hablar de la competencia. ¿Sí? Entonces, quiero avanzar y porque tenemos también el tema de los principios, ¿no? Si no, no nos va a dar tiempo para los principios. Si, por ejemplo, de acuerdo al título preliminar, se puede llevar a proceso laboral, por ejemplo, bueno, del tema laboral ya hemos hablado, todos aquellos que nacen de la relación laboral, ¿sí? En cuanto a la arbitrariedad o al incumplimiento por parte del empleador, ¿no? Pagos de remuneraciones, beneficios sociales,
compensaciones, acuerdos o aquellos que nacen de la naturaleza del contrato laboral, ¿sí? Pero también pueden haber, por ejemplo, ir a vía laboral aquellos que están en modalidades formativas, ¿no? Es decir, los famosos practicantes, ¿no? Que son un tipo especial de trabajadores, ¿sí? Que brindan, y prácticamente no se les llama trabajadores porque ellos son profesionales en proceso o en situación formativa, ¿sí? Aprendices, que básicamente se relacionan al aprendizaje teórico, práctico, mediante el desempeño de tareas programadas en el marco de la capacitación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el incumplimiento del convenio de la actividad formativa se puede ir a proceso laboral, ¿sí? Por ejemplo, el desempeño de las tareas programadas, ¿sí? Se puede ir a proceso laboral. Por ejemplo, el uso abusivo de los horarios, que básicamente es el contrato o el convenio, también se puede ir a proceso laboral, ¿sí? Entonces, aquellos que están en procesos, porque creo que hay varios estudiantes que en algún momento, bajo convenio, van a hacer prácticas laborales, o van a estar sujetos a esta modalidad formativa, pues ante cualquier arbitrariedad por parte de aquel que ha firmado el convenio, ¿sí? Pueden ustedes demandar en vía laboral, ¿sí? Además, están este tema del cooperativismo, ¿sí? Que básicamente son aquellas asociaciones de personas que se unen para satisfacer necesidades de trabajo, ¿sí? Y los conflictos que nazcan entre estos socios trabajadores, ¿sí? Acá no hay un empleador, sino todos son socios trabajadores, ¿sí? Pueden irse también a vía judicial, ¿no? Por ejemplo, las diferencias en cuanto a ganancias cooperativas, en cuanto a beneficios, en cuanto al ejercicio del mandato directivo, ¿sí? También, aunque es discutible porque hace un tiempo tuve un temita de una cooperativa en Lima, que el juzgado laboral me lo rechazó porque decía que era un tema comercial y ya no era un tema laboral, ¿sí? Tenía mis dudas, pero por no hacerme bolas, me fui a vía al juzgado civil comercial y me lo aceptaron, ¿sí? Pero tengo mis dudas porque es un conflicto que nace de las situaciones cooperativistas. Es cierto, no hay una discusión laboral, pero bueno, la norma dice cooperativista, ¿no? Y también de aquellas pretensiones que nacen de la naturaleza del eh, contrato o de los procesos en las entidades públicas, ¿no? De las relaciones laborales, de aquellos mal llamados contratos laborales públicos, porque derivadamente sigue siendo un contrato laboral, ¿sí? Solamente que esa relación te convierte en un servidor público que ejerce función pública y con determinada exigibilidad, ¿sí? O con determinadas funciones de ética pública, ¿sí? Pero básicamente en la fórmula y en la praxis sigue siendo las mismas actividades, ¿sí? Eh, por ejemplo, están sujetos a esto los que están en el 276, en la 728, aquellos que en la ley del servicio civil, en aquellos regímenes especiales, ¿no? Que en el Perú más o menos existen entre los especiales y los generales, aproximadamente 14, 15, incluyendo en la actualidad ya el tema del CAS, ¿no? Que, bueno, está en discusión y está en un gozne ahorita, no sabemos cuál va a ser la situación después de que se resuelva, ¿no? El tema de la inconstitucionalidad del CAS. ¿Sí? Entonces, estas prestaciones, resoluciones administrativas que causan una vulneración y que son sujetos a impugnación a contencioso administrativo, ¿sí? Se podrá llevar a proceso laboral. Por ejemplo, se podrá llevar el tema de los beneficios laborales, se pagará, por ejemplo, el reconocimiento de vínculo laboral, por ejemplo, incluso el tema del cómputo de pensiones, ¿sí? O del pago de pensiones, ¿sí? Se podría llevar incluso por vía contenciosa administrativa, ¿sí? Entonces es un tema que está sujeto a vía administrativa, como también les decía, aquellas sanciones impuestas, pero con la condición
que nazcan, ¿sí? Por ejemplo, aquellas resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil, ¿sí? También son sujetas a contencioso administrativo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y además, sobre otros derechos, por ejemplo, van a estar aquellos que son de carácter individual, ¿sí? Cuando alguien se refiere al tema individual, se está refiriendo a los de interés o aquellos que se vulneran en el marco de la singularidad del trabajador, ¿sí? Un interés específico o de una persona específica, por ejemplo, el pago de de un beneficio no laboral, por ejemplo, un trabajador que no se le ha pagado sus remuneraciones o que no ha gozado el uso de sus vacaciones, entre otras situaciones. Y además se da también una regla, ¿sí? Para el derecho colectivo, ¿sí? En el ejercicio del derecho colectivo, que es básicamente esa parte del derecho, ¿sí? Que estudia las organizaciones sindicales, de negociación colectiva, de convención colectiva, por ejemplo, se puede llevar a proceso laboral, ¿sí? El incumplimiento de acuerdos colectivos, ¿sí? Por ejemplo, se puede llevar aquellos derechos adquiridos en mérito al ejercicio del derecho de huelga, o, por ejemplo, la no aceptación, ¿sí? Del ejercicio del derecho de huelga, ¿sí? También puede ser sujeto a proceso laboral. Muy bien, puede ser, por ejemplo, temas sustanciales, ¿sí? O sea, que nace de derechos inherentes al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, la igualdad, el reconocimiento del derecho de sindicación, por ejemplo, la no discriminación, ¿sí? O, por ejemplo, aquellos que nazcan del aspecto también, ¿sí? De esta relación laboral. O sea, no son algo que tengo que aclarar es que tú puedes ir a un proceso laboral en relación a un derecho que es individual y también sustancial, y también laboral, ¿sí? O un derecho que es formativo, que es de carácter individual y que también es sustancial. O sea, no es un tema disyuntivo, ¿no? O sea, no, este tema es solamente sustancial y no es individual, ¿no? Sino va incluyendo y se va haciendo una mezcolanza, dependiendo. Pueden haber derechos, por ejemplo, que son de naturaleza laboral, ¿sí? Que puede ser colectivo, por ejemplo, el derecho de sindicalización, o puede ser incluso actos obstructivos en cuanto al ejercicio del derecho de sindicalización por parte del empleador, que es una pretensión bastante común en el marco colectivo, ¿sí? Y que versa sobre derechos sustanciales, o sea, no es desvinculante, ¿sí? Y puede ser también aspectos conexos, que básicamente son conflictos que no nacen de la relación o del contrato laboral, pero que sí tienen relación con esta, ¿sí? Por ejemplo, las solicitudes de pago de indemnización por daño moral, ¿sí? De despido arbitrario. Incluso acá hay un tema que puede ser sustancial y puede también ser conexo, ¿sí? Muy bien, y pueden ser por temas ocurridos antes, durante o después. Por ejemplo, antes se puede llevar a proceso judicial, ¿sí? Laboral, por ejemplo, el tema de la discriminación de acceso al empleo. O sea, y es un tema bastante común. Hace un tiempo veía un artículo, ¿sí? Eh, de, de la revista de la PUC, creo, que hablaba sobre el gran conflicto sobre los estándares de igualdad dentro de los procesos o del ingreso al Estado. Se ha impuesto, por ejemplo, estándares, decían, señor, solamente a este trabajo ingresan profesionales de universidades como nacionales, y los demás, ¿sí? Incluso hace un tiempo hubo un recurso, un tema bastante mediático de un estudio de abogados, del cual no voy a decir por el tema de la discrecionalidad laboral, ¿sí? Un tema de discreción, que solamente puso, ¿no? Un estudio bastante, fue bastante grande, ¿sí? Nacional,
Le ponían, ¿no? Solamente se aceptan, ¿sí? Estudiantes de la Universidad San Marcos y de la Universidad Católica, ¿sí? Los demás, bueno, verán cómo se arreglan la vida. Entonces, no es un tema de discriminación, claro, es un tema de discriminación, ¿sí? Incluso quienes plantearon el proceso, ¿sí? Y lo interesante es que este estudio tiene su oficina y es uno de los mejores estudios en derecho laboral, ¿sí? Y yo me puse a pensar cómo una oficina tan grande de derecho laboral puede hacer ello. O sea, primero es un elemento de discriminación. Siguiente, quienes les iniciaron, o los afectados directos, ellos eran aquellos profesionales, abogados, ¿sí? En modalidad formativa. ¿Sí? Entonces, es una situación que puede ser ante hechos ocurridos antes de la relación laboral. Durante, bueno, sustanciales, conexos, ya hemos hablado, o después, ¿no? Producidos después de celebrados el contrato de trabajo, ¿sí? Que surgen durante la ejecución del contrato de trabajo o al momento de la extinción, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la indemnización de vacaciones por el goce del descanso vacacional. O sea, es una pretensión que se puede solicitar después, ¿no? De la relación del vínculo laboral. Muy bien, ¿alguna duda, consulta, pregunta? No hay ningún problema. Por favor, digan algo, el silencio me preocupa. A ver. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Alguna consulta de los 75 participantes que se encuentran presentes? ¿Sí? O por lo menos dígame si entendimos, doctor. Muy bien, gracias. Sí se está entendiendo. Muy claro, doctor. Ok, gracias. Eso me interesa. Lo importante es que aprendamos. Es una de las políticas de Udiápolis, ¿no? Si hay dudas, se preguntan. La idea es el aprendizaje. Muy bien. Voy a pasar esta parte de las pretensiones, ¿sí? Igual lo voy a dejar en las láminas de Udiápolis, ¿sí? Incluso he hecho algunos comentarios del tema de cada una de estas pretensiones porque el tiempo es corto y quiero terminar con el tema de las... también voy a pasar el tema de las partes procesales, que básicamente es hablar del demandante, del demandado y del juzgador. Quiero hablar un poco de los principios procesales de la nueva ley del proceso del trabajo, ¿sí? Reader, te escuchamos. Doctor, justo en estos momentos estoy leyendo del doctor Edwin que en la Amazonía se está implementando recién la ley de procesal de trabajo. Excelente, gracias por tu comentario, doctor. Mira, es un tema que yo tampoco sabía, porque yo he litigado en la Amazonía, no he tenido la oportunidad de tocar temas laborales, ¿sí? Pero en mi concepción, yo creía que en el Perú ya son 10 años, ¿no? Más, 12 años, ¿sí? Cerca de 12 años que existe esta nueva ley. Me comenta por acá el doctor Edwin que recién se está implementando el tema de la ley procesal de trabajo. Ahora, de ese proceso, sería bueno, doctor, que una recomendación por la misma experiencia, que puedas revisar, porque cuando hay una implementación, ¿sí? En Huancavelica nos dice que no se implementa la nueva ley procesal de trabajo. Interesante. Doctor Edwin, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Viendo esa exposición con respecto a la nueva ley procesal del trabajo, recién se está implementando en sí, ha sido el año pasado que nos capacitaron a todos los del juzgado. En sí, yo trabajo en un juzgado civil de Amazonas. La Corte Superior de Justicia de Amazonas recién se está implementando, hace todas las modificaciones porque este código ya es nuevo, el supuesto nuevo código, nueva ley procesal laboral de trabajo es antiguo, se puede decir, la aplicación ya se ha aplicado hace mucho tiempo, pero en Amazonas recién el Corte Superior de Justicia de Amazonas recién este año se ha implementado, hasta hoy día ha sido justo la inauguración del juzgado de transitorio de la nueva ley procesal de trabajo,
que es actualmente, al igual que otro juzgado también de familia, y recién en esta etapa ya se está dejando de aplicar la ley 26636, que es la antigua ley procesal de trabajo, y se comenzaría ya con respecto a la oralidad, al principio de la oralidad, todo lo que el tema de la nueva ley procesal que trabaja con la implementación. Y como le digo, los juzgados mixtos, en este caso civiles, que se convertirían automáticamente en mixtos, porque también acogerían de esta nueva ley, ley de trabajo, ya nos han capacitado en el tema de la oralidad, en el tema sí. Y como le menciono, ¿no? En Amazonas sí, prácticamente es como nuevo. Y sí he tenido casos como... doctor, no le escucho, su audio está desactivado. Dale, doctor, sí lo estoy escuchando, sí lo estoy escuchando. He tenido también, como trabajador del Poder Judicial, he tenido inconvenientes con el tema de, como le menciono, en ese aspecto de que hay abogados que han presentado demandas nuevas en base a la antigua ley laboral. ¿Qué digo? La actual ley laboral, pensando que están aplicando, ya en Amazonas se está aplicando la nueva ley procesal del trabajo, que es teniendo que poner como la antigua ley, hablaba de una admisión provisional, para que lo adecue toda su demanda con la antigua ley, porque todavía no se aplicaba la nueva ley acá en Amazonas. Bueno, desde este mes, se puede decir mes de junio, ya se estaría aceptando ya demandas de la nueva ley, la admisión con respecto a las pretensiones, todo lo que es la normatividad vigente en esta nueva ley. Eso quería contarle más o menos, y justo en eso de Peri ha llegado la explicación de usted para poder también implementar mis conocimientos, porque sí, leer la norma no es igual que aplicarla en la práctica, en el ejercicio. Sí, por eso le digo. Muchas gracias, mami, por su atención, disculpe. A usted, doctor Edwin, a usted. Gracias por el comentario que nos hace, ¿sí? Bueno, es una realidad inherente, que por cierto, me he llevado que hay varios juzgados, por ejemplo, en Pasco también el año pasado, en el 2020 recién se implementó, entonces, bueno, es un tema que nos estamos... A ver. Mi audio está muy bajo, me comentan por ahí, a ver qué dicen los demás compañeros, porque está en todo volumen. ¿Sí? A ver si me confirman. Sí, doctor. A ver, excelente. A ver, voy a tratar de mejorar esto. Voy a reiniciar de nuevo mi audio, ¿sí? ¿Ahora mejoró? Sí, doctor. Ok, excelente. Mucho mejor. Gracias. Muy bien, vamos avanzando con el tema de los principios, ¿sí? Cuando alguien se refiere a los principios, ¿sí? del proceso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del principio de inmediación, ¿sí? Cuando alguien se refiere a este principio de inmediación, ¿sí? Habla primero y nos refiere a quienes deben juzgar, ¿sí? En los conflictos laborales dentro de esta estructura procesal, tienen que tener un constante contacto, es decir, los jueces tienen que tener un constante contacto, ¿sí? Con las actuaciones para tener un conocimiento pleno, ¿sí? Incluso podríamos, entre comillas, a conciencia de lo que se regula en la ley y de la situación de facto y de jure que se va a resolver, ¿sí? Además, que en las audiencias en las audiencias y en las actuaciones de los medios probatorios, ¿sí? El juez tiene que buscar, ¿sí? En la esencia, llegar a la verdad, ¿sí? Llegar a la sustancia, ese ejercicio de sustanciación procesal, ¿sí? Para acercarse a esta verdad material. Es más, tiene que garantizar, por ejemplo, en estos procesos especiales donde se concluye el proceso de manera especial, es decir, conciliación, es decir,
transacción judicial, ¿sí? Puede ser que generemos y pues, exista un servicio y una garantía de la legalidad de las decisiones que tomen esto bajo sanción de nulidad. Es más, el ejercicio probatorio es indelegable, ¿sí? No sé cómo un juez podría delegar las funciones probatorias. Por otra parte, las actuaciones o las audiencias son base fundamental, sustancial, ¿sí? Sobre todo el debate oral donde se discuten las posiciones de las partes para llegar a la verdad material. ¿Por qué? Porque el juez, vuelvo a incidir en ello, tiene la potestad de interrogar a las partes, ¿sí? A sus abogados o a los terceros participantes, puesto que el juez busca mediante esas actuaciones una inmediación, ¿sí? En el juzgamiento laboral que va a tener. Otro es el principio de oralidad, que básicamente el principio de oralidad, ¿sí? Yo creo que hemos venido desarrollando bastante, que básicamente la práctica en el proceso, ¿sí? O en el antiguo proceso, varios comentarios ustedes confirmarán, por ahí el doctor Edwin nos dice que ha sido secretario, era un proceso básicamente escrito, ¿no? O sea, traslados, absoluciones, citaciones, diligencias, actas, ¿sí? Pero con este modelo se busca, en relación al principio de celeridad, de concentración, que están bastante unidos, ¿sí? Y trabajan de manera conjunta, el precepto de oralidad, que básicamente busca estructurar o busca cambiar el perfil a través de la estructuración de carácter predominante en relación a la oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque primero existe un registro de audio y videos de las audiencias. La oralidad en las audiencias de juzgamiento, en los interrogatorios, ¿sí? Que se hacen en los mismos debates, ¿sí? La oralidad en los alegatos, incluso en la sentencia. Más adelante, en este mismo curso de especialización de Derecho Laboral, se hablará un poco de todas estas etapas, ¿no? Que se dan dentro de la audiencia de juzgamiento. Y además que tiene que tener una congruencia, una delimitación y una comprensión por parte, o que debe estar intrínsecamente relacionada entre las partes y el juzgador. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la oralidad? Por ejemplo, la celeridad procesal, por ejemplo, la eficiencia en relación al principio de inmediación, que vamos a hablar ahora, publicidad de los procesos, ¿sí? Favorece incluso a esta labor de dirección que tienen los jueces o que asumen los jueces, el protagonismo del juez, y el juez no es un elemento pasivo que se encarga de ver lo que se escribe, sino que él percibe, ¿sí? Que él percibe, observa, pregunta, consulta, y es inmediato, eso es parte de la inmediatez, ¿sí? Y por último, favorece también al principio de concentración. Cuando alguien refiere al principio de concentración, ¿sí? Nos referimos básicamente a la búsqueda de la simplificación, ¿sí? De las formas o del ejercicio procesal. Básicamente porque se reunirán actividades procesales unitarias, se buscará una unidad, no se buscará varias actuaciones, o sea, incluso bajo responsabilidad de los jueces, suspender innecesariamente las audiencias, porque atenta contra la tutela, contra el ejercicio de la tutela judicial, ¿sí? Incluso este carácter unitario y concentrador de las audiencias busca que los casos, ¿sí? Se puedan cerrar en una sola sesión. Es decir, todo se realizará en un acto procesal que básicamente o sea, incluirá, ¿no? Los debates, incluirá los alegatos, ¿sí? Por parte de las partes, incluso la evaluación, ¿sí? Que se dé a las partes procesales, también se darán en una sola audiencia. O sea, se debe entender que toda esta etapa, ¿sí? Se concluye en esa etapa de juzgamiento, ¿sí? Muy bien, y básicamente, dentro de un proceso ordinario laboral, se debe entender que existen solamente dos audiencias,
¿sí? La de conciliación y la de juzgamiento. Y esto se tiene que adecuar a la verdadera celeridad procesal. Muy bien. Por otra parte, vamos a hablar del principio de celeridad, que está íntimamente relacionada, ¿sí? Con estas dos actuaciones. Y según este principio, el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía en cuanto a tiempo y energía, ¿sí? de las partes procesales. Debido a ello, el principio de economía procesal está basada al vínculo con la celeridad procesal, con la concentración, ¿sí? Y se busca la simplificación de procedimientos que, en consecuencia, genera una eh, reducción en cuanto al tiempo, ¿sí? Y en cuanto a los costos que genera y deviene en un proceso, ¿no? Si bien los procesos gozan de una gratuidad, pero el abogado no va gratuito, ¿sí? Y hay que sacar elementos de prueba, hay que sacar copias, no sé, pues siempre hay ciertos gastos y todo proceso acarrea ciertos gastos ya. La economía procesal busca reducciones de gasto en cuanto a tiempo y dinero. Y por último, el principio de veracidad, ¿sí? Que básicamente nos va a decir que el fondo prevalece sobre las formas, ¿sí? Y permite lograr, ¿sí? Una mayor eficacia y básicamente el juez alcanza una verdad real sobre los hechos, en ponderación de los medios probatorios que se presentan, ¿sí? Incluso en el modelo anterior, con el ejercicio de la escritura, ¿sí? Había un exceso de formalismos, ¿no? En cuanto a factores, y eso modificaba mucho en relación al fallo o a la sentencia que se iba a emitir al final. Pero en estas actuaciones se busca que el juez actúe, por ejemplo, alguna prueba adicional para llegar al fondo del asunto, ¿sí? O para que la decisión sea garantista para el trabajador y también para aquel que es demandado, para el empleador. Obviamente, o sea, evitar, ¿sí? Justo conversaba con un amigo eh, que tiene mucha experiencia, es un juez de un juzgado laboral, y me decía que la veracidad también debe entenderse que las decisiones que el juez toma en primera instancia tiene que buscar de alguna manera la inimpugnabilidad, ¿sí? Es decir, o sea, que no porque el empleador no puede impugnar, sino porque el empleador esté contento con bueno, no sé si estará contento, pero por lo menos satisfecho con la decisión que se da en primera instancia. Y esto evita también gastos procesales, una economía procesal, porque el cumplimiento se dará en primera instancia, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a los principios del proceso o del proceso o del nuevo proceso laboral, ¿sí? Muy bien, entonces voy a aprovechar, voy a dejar de compartir pantalla, porque básicamente era la clase del día de hoy, para que podamos en ese tiempo que tenemos seguir conversando y resolviendo algunas dudas, consultas o preguntas que ustedes puedan tener, ¿sí? Un tiempo prudencial para poder absolver dudas o consultas. Algo que tenemos que aprender a diferenciar son los principios del proceso, los principios procesales de la nueva ley y con los principios, ¿sí? Del derecho laboral, ¿no? O sea, los principios del derecho laboral no solamente son aplicables a la vía judicial, sino también a la vía administrativa, ¿sí? O sea, básicamente, si en un futuro queremos hacer una clase de proceso, ¿sí? De proceso o de derecho laboral, tendríamos que estudiar, pues, la primacía de la realidad, el indubio pro operario, estudiaríamos
básicamente el principio de igualdad y no discriminación de tratos, entre otros. Sí, en mérito a esto, bueno, doctor, estoy presto a las dudas y consultas que puedan realizar nuestros participantes, ¿no? Doctor, el doctor Edwin requiere hacer una pregunta. Por favor, doctor, ¿puede activar su audio? A ver, doctor, le escuchamos. Por ahí hay una pregunta que me han hecho en los comentarios, ¿vale? Vale absolverla, ¿sí? Doctor, nos dice, ¿podría explicar más sobre el principio prooperario? A ver, como te dije, es un principio que nace básicamente de la relación laboral, ¿sí? Que nos va a decir que la interpretación o ante varios sentidos de la aplicación de la norma, ¿sí? Se tiene que aplicar aquella que es más favorable para el trabajador y básicamente que genere mejores condiciones o condiciones beneficiosas para el trabajador. Es más, es un principio de carácter protector, ¿sí? Y en cuanto a la situación jurídica que tiene el trabajador en relación al empleador. ¿Sí? Entonces, básicamente, este principio busca atenuar la desigualdad que puede existir interpartes, ¿sí? Eh, Hay una casación que te recomendaría que puedas leer, estimado doctor, que creo que es la 12.785/2016 Lima, ¿sí? Que básicamente hace una interpretación bastante interesante en relación a este principio del indubio pro operario, ¿no? Aunque en el Perú decimos pro operario. Listo. Del doctor Edwin, lamentablemente creo que no se puede conectar o lo ha dejado quizás la manita hacia arriba, pero si no hubiese más preguntas, bueno, doctor, agradeciendo por el... ¿Hay una última pregunta, doctor? Por favor, la última pregunta y con ese cerramos. Existe un contrato de cuarta y quinta. No te entiendo, doctor Gianmarco. Contrato de cuarta o de quinta. No entiendo a qué se refiere. Yo entiendo la cuarta y la quinta son temas tributarios, ¿no? Las rentas de cuarta y quinta categoría. No sé a qué se refiere. Ah, impuestos, claro. O sea, existe este impuesto de cuarta y quinta categoría. A ver, le voy a dejar la casación al doctor para que pueda revisar sobre el principio de indubio pro operario, ¿sí? Es la... se me fue donde. A ver, te dejo la casación para que la puedas estudiar, ¿sí? Es la 12, a ver, lo voy a escribir, ¿ya? A ver, un momento. Listo. 12.785 Lima, ¿sí? Muy bien, entonces, Perfecto, doctor. estimado Sí, doctor, dígame, doctor. escucho. Doctor, bueno, agradeciendo por la institución, Uriápolis, el Colegio de Abogados de Moquegua, todos nuestros estudiantes, muy buenas exposiciones que usted brinda, no va a ser la única, va a tener más exposiciones en Derecho Administrativo también. Extendemos la invitación a nuestros estudiantes, la cual usted va a ser ponente. Y pues, doctor, sin más que decirle, que Dios le bendiga. Agradecemos por confiar en nuestra institución y que tenga un buen inicio de semana, doctor. No, a usted, estimado doctor Reader, y de verdad las felicitaciones por la iniciativa.